carrera de Ciencias Sociales. Cátedra de Historia 3. Los francos. Los francos, que etimológicamente significa libre, fueron una tribu germánica perteneciente a los llamados pueblos bárbaros por los romanos, originario de las márgenes del río Rin. En un principio los francos se dividían en dos grupos, los francos salios y los francos ripuarios. Aproximadamente en el siglo III intentaron penetrar en el Imperio Romano siendo rechazados por estos. A finales del mismo siglo, el emperador romano Juliano otorga territorios a los francos, dándoles tierras dentro del propio imperio, en la región de la Galia Britania, a cambio de convertirse en federados de los romanos, defendiendo las fronteras imperiales del ataque de otros pueblos bárbaros, convirtiéndose en el primer pueblo germánico que se asentó de forma permanente dentro del imperio romano. A pesar de su alianza con los romanos, en el siglo V, los francos aprovecharon la debilidad del imperio para extenderse hacia el sur, conquistando gradualmente la mayor parte de la Galia romana y el este de Aquitania. De las tribus francas en las cuales se dividían, los salios fueron los que lograron la unificación, asegurando el dominio de sus líderes. La primera dinastía que gobernó de manera formal el reino de los francos fue la dinastía merovingia, la cual reinó entre los siglos V al VIII, y la cual debe su nombre a Meroveo, caudillo de una tribu de francos. Su hijo, Childerico I, combatió hasta crear un pequeño reino, pero el verdadero fundador del reino franco fue su hijo Clodoveo I, quien unificó a los francos y los asentó en la mayor parte de la Galia. Extendió su territorio venciendo al duque galo-romano Siagrio, a los alamanes, a los burgundios y los visigodos. Estableció su capital en París en el 507 y se convirtió al catolicismo persuadido por su esposa Clotilde, lo cual hizo que se ponga en buenos términos con la poderosa iglesia romana y sus súbditos galo-romanos. Siguiendo la costumbre del derecho privado, al morir dividió el reino entre sus 4 hijos, que continuaron la expansión de los dominios francos a expensas de turingios y burgundios. Clotario I sobrevivió a sus hermanos y reunificó temporalmente el reino en el 558. El particularismo nobiliario determinó que a su muerte el reino quedara de nuevo dividido en 3 estados, Austrasia, Neustria y Borgoña. Tras una larga lucha, el rey de Neustria, Clotario II, conquistó Austrasia en el 613 y consiguió la reunificación formal del reino franco, al obtener el vasallaje de la nobleza borgoñona a cambio del monopolio de los cargos de la monarquía. En consecuencia, a partir de su hijo Dagoberto I, comenzó el declive del poder de la dinastía. Él fue el último rey merovingio que ejerció personalmente el poder. Sin embargo, la lucha entre los merovingios llevaron poco a poco a que estos perdieran prestigio y poder, por eso se les llamó los reyes holgazanes. Ante la decadencia de los reyes, los nobles se convirtieron en los verdaderos detentores del poder. Ellos recibieron el título de mayordomos de palacio. A esta familia perteneció Carlos Martel, quien detuvo el avance de los árabes en la batalla de Poitiers en Francia en el 732, y su hijo Pipino el Breve, que destronó al último de los reyes merovingios, Childerico III, en el año 751. Unió nuevamente al reino y se coronó rey de los francos. Entonces concluyó la dinastía de los merovingios y se inició la dinastía carolingia. En el año 768, Pipino dividió su reino entre sus hijos Carlos y Carlomán. Sin embargo, 3 años después, este último murió y Carlos heredó la totalidad del reino. El nuevo rey franco fue conocido como Carlomagno, que significa Carlos el Grande, y fue uno de los monarcas de mayor prestigio de la Europa medieval. Al llegar al trono, Carlomagno se propuso restaurar la unidad política del Imperio Romano y consolidar el cristianismo en Europa. Conquistó a los sajones y exterminó a los ávaros, pueblos de origen mongol que hostigaban a la Iglesia, además de apoderarse del reino de los lombardos. El Papa León III lo coronó emperador en la Navidad del año 800. De esta manera nació el Imperio Carolingio y Carlomagno se convirtió en el brazo armado de la Iglesia. El emperador impulsó la apertura de escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Una de ellas fue la famosa Escuela Palatina, que funcionaba en Aquisgrán, que se convirtió en la capital del reino y en la cual se destinó a la instrucción de los futuros funcionarios del Estado. También se fundaron escuelas en las iglesias y en los monasterios, que llegaron a conformar importantes bibliotecas, en las cuales el mundo occidental conservó una gran parte de la tradición cultural latina. El denominado Renacimiento carolingio produjo una serie de obras que formaron el fundamento cultural de la Edad Media. Sin embargo, a pesar de su importancia, este renacimiento solo afectó a un número muy limitado de personas, a los nobles y al clero.
Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del emperador disminuyó de manera repentina. La creciente independencia de los nobles, la gran extensión de los territorios, la dificultad de las comunicaciones y las particularidades regionales atentaron contra la estabilidad del imperio carolingio. Por eso, el hijo de Carlomagno, Ludovico Pío, reinó en medio de violentos conflictos con la nobleza. A la muerte de Ludovico, sus 3 hijos se repartieron el territorio en el Tratado de Verdún en el 843. A través de ese pacto, el reino se fragmentó en 3 reinos. Carlos el Calvo recibió la Francia occidental, Luis el Germánico obtuvo la Francia oriental o Germania, y Lotario adquirió el título de emperador y los territorios situados entre los de los hermanos, que se conocieron como Lotaringia. Este tratado ratificó la progresiva desintegración del imperio soñado por Carlomagno. Además, una serie de episodios contribuyeron a acelerar la decadencia del imperio, las invasiones de pueblos bárbaros normandos, sarracenos y húngaros. Esos episodios, sumados al creciente poder de la nobleza, acarrearon el debilitamiento de la monarquía más notorio durante el siglo IX. Gracias.